Hola a todos, bienvenidos. Soy Pablo Filomeno, soy de Barcelona y soy el CEO y cofundador de Fider. Y en primer lugar, quiero agradeceros vuestra presencia y, por supuesto, daros la bienvenida a este webinar en el que vamos a hablar de inteligencia artificial, así como ver algunos fundamentos básicos del neuromarketing y cómo este afecta al mundo de la comunicación. Pero vamos, intentaré no ponerme demasiado técnico ni intenso y, sobre todo, intentaré que sea lo más interesante posible y nos lo podamos pasar bien. En segundo lugar, quiero dar las gracias, por supuesto, a la gente de HiVip, un equipazo que han puesto a nuestra disposición esta maravilla de set para poder hacer este webinar. Es un set único en toda España y que la verdad hace que me sienta como si estuviera en una nave espacial. Y así nos alejamos también un poco del clásico webinar de Zoom, ¿verdad? En fin, bienvenidos al futuro del reconocimiento facial en el marketing. A lo largo de unos 30-40 minutos vamos a ver algo de teoría de neuromarketing, como os he dicho, para poder sentar ciertas bases importantes en lo que a este tema respecta. Veremos posibles soluciones, cuál ha sido la evolución para finalmente llegar a hacer un experimento con nuestra herramienta, con Fider. Es una herramienta de reconocimiento facial en el que os vamos a pedir vuestra participación para obtener mejores resultados. Al finalizar la sesión intentaremos dejar, evidentemente, un espacio para que podáis hacer preguntas. De hecho, podéis hacer preguntas ya. Y bueno, y en cualquier caso, siempre vamos a estar a vuestra disposición a través de nuestro correo electrónico hola@getfider.com, donde podéis enviarnos cualquier duda, cualquier pregunta, lo que queráis, desde ya. Vamos al lío. Antes de nada, os cuento un poco quién soy yo y por qué vengo a hablaros de lo que os vengo a hablar. Hace cerca de 1 año y medio, más o menos, en pleno confinamiento, cuando ya me había hartado de cocinar, de aprender nuevas recetas, de hacer creer que me gustaba hacer yoga en casa, decidí que tenía que hacer algo con el tiempo muerto que nos dejó la pandemia y cofundé con uno de mis amigos de toda la vida Fider, una herramienta de medición emocional a través de reconocimiento facial enfocada al mundo de la comunicación. Antes de eso, me he dedicado al marketing y a la comunicación en diferentes compañías y startups, llevando a cabo todo tipo de proyectos y campañas, siempre con un enfoque tecnológico e innovativo. Entonces, ¿de qué os voy a hablar hoy? ¿Qué es esto del futuro del reconocimiento facial en marketing? Suena interesante, ¿verdad? Lo mejor de todo es que, además de interesante, es muy útil y puede ayudaros mucho de cara a mejorar vuestras ventas y, sobre todo, a entender a vuestra audiencia, a vuestro target, entender mejor a vuestro cliente final. Y hablando de final, no quiero adelantar nada, pero os recomiendo que esperéis hasta el final de este webinar, ya que además de interactuar con nosotros en directo, podéis optar a un premio que os puede gustar mucho. A mí al menos me gustaría mucho. Vamos a empezar con el contenido del webinar. Y me gustaría empezar poniendo un poco, como os he dicho, las bases teóricas que nos ayudarán a entender mejor todo el contenido que vamos a ver a lo largo de la próxima media hora, 3/4. En primer lugar, y a modo introductorio, el neuromarketing es una especialidad que aplica técnicas de neurociencia para poder ayudarnos a conocer cuáles son los procesos mentales que influyen en un determinado momento en el comportamiento del consumidor. ¿Cómo podemos llegar a conocer esos procesos? Pues bien, a través de herramientas y de tecnología que medirán las respuestas del consumidor delante de determinados estímulos. Hablamos, pues, de un análisis de estímulos, como os he dicho, que afectan al cerebro para llevar al consumidor a hacer una acción determinada, que puede ser un clic, arrastrar un producto al carrito, un pago, una búsqueda concreta o simplemente salir. Gracias al neuromarketing optimizamos las acciones del usuario a través de estímulos, acciones que podemos medir a través de KPIs concretas típicas del marketing, pero lo que se puede hacer también es medir qué ocurre en el cerebro del usuario, más allá de estimularlo, entenderlo, ¿no? Entender a tu audiencia. Uno de los grandes objetivos de aplicar este tipo de técnicas es el de, evidentemente, incrementar la eficacia reduciendo las distracciones en nuestros mensajes, En definitiva, lo que todos buscamos, ¿qué es? Incrementar el retorno de la inversión en nuestra comunicación. Para entender cómo podemos hacer esto, es importante entender cómo funciona el cerebro. En primer lugar, hay que tener en cuenta las 3 partes del cerebro que nos importan cuando hablamos de neuromarketing y de neurotracking. El cerebro reptiliano, el número 1,
es el responsable de las reacciones y los impulsos más primarios y profundos que tenemos, importantes para nuestra supervivencia, por lo general. Necesidad de comer, necesidad de escapar, de pelea, de sexo, etc. Luego tenemos el sistema límbico, que seguramente habréis oído mencionar varias veces y es donde ocurren los automatismos y donde encontramos las emociones. Y, en tercer lugar, encontramos el neocórtex, el responsable de la parte más racional del ser y responsable de los pensamientos lógicos, de la creatividad y de la planificación, entre otros varios procesos. En este sentido, es importante entender que la capacidad de reacción del cerebro reptiliano, este que tengo aquí detrás, es tremendamente rápida. En el sistema límbico, la velocidad digamos que tiene una velocidad media en este sentido, y el neocórtex sí que requiere de mucha más energía para reaccionar y llevar a cabo cualquier acción. Dentro de este proceso de asimilación, el sistema límbico es quien hace de filtro entre el reptiliano y el neocórtex, y es donde se crean las decisiones. Y antes de que el neocórtex llegue a evaluar, por ejemplo, una decisión de compra, hay que impactar en el sistema límbico y aún antes en el sistema reptiliano. ¿Cómo hacemos eso? Llamando la atención y presentando algo inesperado, como por ejemplo podemos ver en este anuncio que tengo aquí detrás de la marca de lápices de colores mítica Faber-Castell, donde vemos este perrete fusionado con un lápiz que sin duda nos llamará la atención, ¿no? Y nos va a hacer mirar, en cierta manera, más allá por lo inesperado de la imagen en sí. Una vez captada la atención, es el momento del sistema límbico, como os decía, que va a marcar la pauta, que marcará la pauta de si seguir adelante, según las emociones que despierte en nosotros esa imagen, y así llevar el mensaje al neocórtex, donde podremos llegar a evaluar la decisión final de compra o de no comprar esos lápices de colores. Esa evaluación es la que seguramente todos conocemos y donde nos preguntamos sobre si realmente es necesaria esa compra, sobre si el precio es el adecuado, sobre si es una compra segura y sobre otro montón de factores que acabarán afectando esa compra desde una perspectiva mucho más lógica y basada en un pensamiento crítico. Por otra parte, también es importante tener en cuenta que el sistema límbico filtra todos los estímulos que recibimos a diario para no saturar el neocórtex. Hay que recordar, como os he dicho antes, que es lento y necesita mucha energía para funcionar, con lo cual, si entrasen todos esos estímulos que tenemos al final del día, eventualmente colapsaríamos. Y bueno, una vez ya hemos visto cómo funciona el cerebro y qué partes entran en juego cuando estamos lanzando un mensaje, veamos algunos de los principales métodos de análisis y de trabajo. Yo creo que lo primero sería separarlos en dos grupos, estándar y digitales o basados en software o inteligencia artificial, pero bueno, vamos a ver primero un poco por encima cómo funcionan los métodos estándar. No os preocupéis que no es tan complejo como parece y vamos a pasar rápido por encima, ¿vale? Pero sí que hay algunas cosas que hay que tener en cuenta en este sentido. En primer lugar, hablemos de la medición de la actividad neuronal del cerebro. ¿Qué es esto? Pues bien, para entenderlo rápido. Por ejemplo, tenemos las resonancias magnéticas, que miden precisamente eso, la actividad neuronal del cerebro. Básicamente chequean qué partes del cerebro se activan en función de qué estímulos se presenten. Evidentemente, poca gente puede hacer estudios con esto. Lo interesante de una técnica como esta, de esta técnica, es que no solo mide las emociones, sino también mide su intensidad, algo que no se suele conseguir con otras técnicas o con otras herramientas. Respecto a este tipo de experimentos, hay un ejemplo muy típico y muy revelador, ¿no?, en cierta manera, que me gustaría compartir con vosotros, y es que cuando se presentó a una muestra de usuarios durante un estudio, símbolo de monedas, símbolo de dinero, etc., se les activó la misma parte del cerebro que cuando tenían miedo, con lo cual, y esto ya es un consejo bastante evidente que os doy, podemos concluir que cuantos menos símbolos de dinero o monedas haya a la vista en nuestra página web, mejor, o al menos habrá que disimularlos. Otras técnicas para medir la actividad neuronal podrían ser el electrocardiograma, por ejemplo, o la codificación facial, de la que probablemente hayáis oído hablar y que lo que hace es medir las emociones de la persona analizada en función de los músculos de la cara que vaya moviendo delante de determinados estímulos. Luego vamos a entrar en más detalle en este tema. El caso es que, y ahora sí que me llevo esto al terreno personal, todo esto es muy interesante, pero es muy complicado. No es fácil poder hacer estos estudios y, sin embargo, tienen unos beneficios más que notables. Pero os hago una pregunta. ¿Quién tiene una muestra suficiente para poderlos meter en una máquina de resonancia magnética? Es imposible.
Por eso es importante la aparición de la tecnología. La inteligencia artificial nos ayuda a democratizar una serie de procesos que antes estaban relegados a experimentos y estudios puntuales. Ahora, sin embargo, y gracias a la inteligencia artificial, podemos interactuar con nuestra audiencia y entenderlos mejor. A nivel digital, como os podéis imaginar, existen diferentes soluciones basadas en inteligencia artificial que, por supuesto, os invito a que naveguéis por internet y lo investiguéis. Lo que nos permiten las soluciones digitales, lo que podemos hacer gracias a la tecnología, es fingir precisamente esas técnicas tradicionales gracias a la utilización de software específicos para cada caso. De esta manera podremos llevar a cabo estudios y experimentos de una manera mucho más sencilla, de una manera mucho más ágil y de una manera mucho más cómoda. A lo largo de los últimos 15 años se ha ido optimizando el desarrollo de software para simular estudios de neuromarketing gracias y a través de diferentes experimentos y estudios que han llevado a la inteligencia artificial hasta donde se encuentra a día de hoy. Existen técnicas interesantísimas y fáciles de aplicar, basadas en tecnología e inteligencia artificial, como os digo, con los que puedes analizar el comportamiento del usuario de una manera sencilla, ágil y cómoda. Como por ejemplo, uno muy típico, el eye tracking. ¿Qué hace el eye tracking? Nos ayuda a dibujar un mapa de calor, como podemos ver aquí, mapa de calor con el que podremos ver dónde nuestros usuarios prestan atención con la mirada y dónde estos usuarios no prestan atención con la mirada. De esta manera podremos ver si se están fijando en lo que realmente nos interesa y, por supuesto, podremos hacer los cambios que creamos pertinentes, tanto a nivel de UX, a nivel de CTAs, cambiar botones, os lo podéis imaginar. Los objetivos que buscamos cuando utilizamos inteligencia artificial en estos casos son muy obvios. Incrementar el CRO de nuestra web, incrementar el CTR de nuestras campañas visuales, por ejemplo, y, por supuesto, reducir la tasa de rebote de nuestro site. ¿Qué obtenemos con esto? Un incremento del retorno de nuestra inversión, como os estaba diciendo antes. Utilizando estos métodos, todas estas cosas que estamos diciendo, podemos ahorrar dinero, básicamente. Podemos ahorrar dinero impactando mejor a nuestra audiencia. Como ya os he dicho, existen diferentes técnicas, diferentes herramientas basadas en tecnología, inteligencia artificial, como el eye tracking que hemos visto antes, como la pupilometría, pero me quiero detener en una técnica en concreto, el análisis emocional. El análisis emocional a través del mapeo del rostro, a través de la lectura de la cara y de sus expresiones. Es una técnica tremendamente útil para poder llegar a comprender en detalle a tu audiencia y que necesita de una tecnología muy concreta para poder funcionar y para poder obtener datos. El reconocimiento facial. El reconocimiento facial nos ayuda a detectar y analizar los rostros en imágenes y vídeos. Se puede obtener información donde se detectan los rostros en una imagen o vídeo y también referencias faciales como, por ejemplo, la posición de los ojos, las emociones detectadas y, por ejemplo, en el sentido de las emociones, por ejemplo, imaginaos si alguien está mostrando un cierto grado de felicidad o de tristeza. También se puede llegar a comparar un rostro en una imagen con los rostros detectados en otra imagen. Cuando se proporciona una imagen que contiene un rostro, el sistema detecta el rostro en la imagen, analiza los atributos faciales y devuelve una puntuación de confianza en forma de porcentaje para el rostro y los atributos faciales detectados en la imagen. Normal que me líe con tanto rostro e imagen. Os podéis imaginar que las aplicaciones para una tecnología como esta son infinitas. Sin embargo, existen muchos casos de dudosa moral que todos conocemos y que por suerte ya se ha puesto el grito en el cielo por lo que esto representa a nivel o al menos lo que representa ante la privacidad del ser humano y sobre todo a nivel ético. Pero lo realmente interesante es poder utilizar estas técnicas para otros fines. Podemos utilizar estas tecnologías para mejorar la manera que tenemos de comunicarnos, para mejorar la manera que tenemos de conocernos. Nos puede ayudar a entender mejor a nuestra audiencia. Nosotros, FIDER, hemos desarrollado una inteligencia artificial que de manera completamente anónima mide las emociones de los usuarios para poder ayudar a los creadores de contenido a optimizar sus mensajes y sus creatividades. Gracias a FIDER, en cierta manera, o lo que os propongo al final es
Es bueno, una herramienta con la que estaríamos hablando de poder tener métricas en tiempo real de algo que cada día más está marcando el rumbo del mundo de la comunicación. Entender las emociones de la audiencia. Antes el análisis emocional era algo más parecido a una tendencia o algo que estaba por llegar. Ahora directamente ya se ha establecido como uno de los elementos cruciales que está determinando la manera de comunicar en este 2021. Y de hecho así lo está siendo, como se indica de hecho en este estudio de tendencias anuales, que de hecho es uno de los más prestigiosos del mundo de la comunicación. Y en este sentido, y para seguir hablando de este tema, antes de nada me gustaría poneros un ejemplo. Os quiero contar una anécdota, mejor dicho. Y es que no sé si sabíais que cuando en 2019 Paramount Pictures estrenó el tráiler de la película de Sonic, el personaje mítico de videojuegos de Sega, de cuando éramos críos, tuvo tan mala respuesta por parte del público que tuvieron que volver a empezar. Básicamente el público se los comía críticas, memes, burlas. Twitter era un festival cuando vieron lo que habían hecho con el personaje. Que si los ojos están demasiado separados, que si el aspecto era demasiado humano, que si no se podía mirar esa boca con esos dientes. Al fin y al cabo, era un personaje tan y tan esperado por parte de la audiencia que las expectativas eran altísimas y el resultado desastroso. Total, que tuvieron que empezar de cero rediseñando al personaje principal, rediseñando de cero al protagonista, con todo lo que eso supuso en cuestión de tiempo, recursos y dinero. Ellos atribuyen a este caso, a este error, un sobrecoste de 5 millones de dólares. Pero hay quien habla de hasta 35 millones de sobrecoste. Es evidente que algo hicieron mal. No conocían a su audiencia, no hicieron un análisis previo. Yo quiero creer, imaginamos que sí, estamos hablando de Paramount Pictures. Pero, ¿qué contenía ese estudio? Lo que está claro es que no contenía el único dato que a la productora le hubiese importado en ese preciso momento. A la audiencia no le gustaba el personaje. La audiencia no aprobaba la recreación de ese Sonic. El estudio no había validado su creación y se tiró a la piscina, y el resultado ya lo sabéis. Me gusta siempre hablar de este caso en concreto cuando estoy introduciendo este tema, cuando estoy introduciendo a alguien en el mundo del análisis emocional y de un factor clave que está completamente relacionado a esto, que es la falta de análisis cualitativo. La falta de análisis cualitativo en el mundo del marketing y de la comunicación. Los que os dedicáis al mundo de la comunicación lo sabréis. Tenemos cientos de KPIs y de números, KPIs distintas para medir esta y aquella campaña, vamos cruzando datos, pero al final no tenemos datos subjetivos que nos digan si a la audiencia le gustaba o no esta versión de Sonic, hasta ahora. Pero bueno, ya llegaremos luego a eso. Primero pongamos números a este problema que os estoy diciendo. Somos conscientes, sabemos, por lo general, el montonazo de impactos comerciales que a diario una persona recibe. Pues bien, la falta de análisis cualitativo, ese tener solo números relacionados con los clics, las impresiones, abandonos, etcétera, todo lo cuantitativo, hace que se pierdan 21 céntimos de cada dólar invertido en marketing. Ese mismo factor hace que los equipos de marketing inviertan una tercera parte de su jornada laboral a gestionar todos esos datos cuantitativos, dándoles un sentido cualitativo con el que poder trabajar. Un sentido cualitativo al final para poderle presentar al cliente, al jefe. ¿Vale? Seguro que hay más de uno que se siente reflejado en esto. Todo esto, como es de esperar, afecta de manera muy negativa al 26% de las campañas de marketing a nivel global. Pues bien, antes os decía que no existen datos subjetivos y cualitativos que nos lleven a tener estos problemas que os he estado contando hasta ahora. Exacto, desde hace unos pocos meses hemos creado Feeder, una plataforma con la que poder obtener esos datos cualitativos que tanto nos pueden ayudar. Por cierto, insisto, si queréis ir haciendo preguntas, es el momento, porque así luego cuando hayamos acabado hacemos un poco de sesión de preguntas y respuestas. Continúo. Básicamente lo que Feeder te permite hacer es analizar las reacciones de las audiencias. ¿Cómo podemos hacer eso? Parametrizando sus microexpresiones mientras están viendo un contenido en concreto en tiempo real y traduciéndolas en un detallado análisis emocional que logramos hacer a través de nuestro sistema de reconocimiento facial. El objetivo que Feeder persigue, el objetivo de Feeder es realmente sencillo. Que alguien que lo utilice tenga una herramienta ágil, tenga una herramienta fácil y tenga una herramienta económica de la que pueda ayudarse
al final para mejorar el retorno de sus campañas. ¿Cómo podemos hacer esto? Seguramente si habéis seguido la charla y os lo podéis imaginar, viendo cómo avanza el marketing, puede venirnos a la cabeza, ¿no? Viendo cómo avanza el mundo del neuromarketing, de la tecnología. En este caso, como he dicho antes, nuestra inteligencia artificial parametriza las microexpresiones. Podemos ver aquí, por ejemplo, que los usuarios de la aplicación hacen mientras ven el contenido subido por nuestros clientes y nuestro algoritmo traduce esa información en datos cualitativos que podemos manejar y sobre todo entender, que podamos sacar conclusiones de ello. Cada una de las microexpresiones que hacemos como seres humanos, que estoy haciendo yo ahora al hablar, que estáis haciendo vosotros seguramente al otro lado, están vinculadas de manera inconsciente a una emoción. Y hablando de emociones, no sé si habéis, precisamente de las emociones básicas a las cuales están vinculadas las microexpresiones, no sé si habéis oído hablar del psicólogo Paul Ekman, que está considerado uno de los 100 psicólogos más destacados del siglo XX y que de hecho es de vital importancia en todo lo que os estoy explicando hoy, porque al final él dedicó gran parte de su vida, de su carrera profesional al estudio de las emociones y también ha sido pionero en el análisis de las expresiones faciales que las acompañan. Y es que las emociones nos preparan para manejar sucesos importantes sin tener que pensar en lo que hay que hacer. Las emociones son repentinas. Las emociones son biológicas. Son incontrolables. Las emociones, por lo general, pueden generarse por un recuerdo, por una experiencia, por la empatía y relación con otras personas o por la educación adquirida durante nuestra infancia, por ejemplo, o por las normas sociales que imperen en el entorno. Nuestras emociones dan forma a lo que percibimos, pensamos y hacemos. Modifican la manera en que se percibe el mundo y en cómo se interpretan las acciones tanto propias como de los demás. Hay que tener en cuenta que una emoción es breve, llega y se va. Al final aparece que es eso, llega y se va. Cuando la emoción se expresa de forma reiterada, ¿no? Cuando se alarga en el tiempo y cuando es continua, estamos hablando de un estado de ánimo. Para Ekman, las emociones principales son 7. La tristeza, la ira, la sorpresa, el miedo, el asco, el desprecio y la alegría. Nosotros a esta lista, de hecho, le agregamos la calma para poder tener un análisis más completo y, sobre todo, para poder ponderar con el resto de emociones. La mayor contribución de este psicólogo que os digo, de Paul Ekman, en el estudio de las emociones, fue, de hecho, demostrar a través de estudios brutales, muy completos y a través de muchas fotografías, que el rostro de las emociones es universal y se reflejan de manera muy similar en cualquier cultura y raza. Vamos a ver ahora las 7 emociones básicas. Vamos a verlas una a uno y, de hecho, creo que es bastante interesante esto. En primer lugar tenemos el desprecio. El desprecio o el desdén, que tiene una expresión facial universal y se identifica comúnmente por esta subida leve y tensión en un extremo del labio. En segundo lugar, el miedo responde a la percepción de seguramente una amenaza o de daño físico o mental. Es la reacción que suele provocar. La reacción que suele provocar es esconderse, es huir, o a nivel de microexpresiones faciales se identifica seguramente con un movimiento conjunto provocado por la tensión de las cejas, los párpados, los labios. Con la ira vemos las cejas bajarse, vemos las cejas juntarse, así como también los labios tensarse y estrecharse. Pero lo más importante de la ira es que suele provocar más ira. Se suele entrar en una rápida escalada que hace que sea considerada como la emoción más peligrosa. La ira, de hecho, avisa de la necesidad de cambiar algo. Hace saber al resto que hay problemas y en ese ciclo vicioso muchas veces lo que busca es la oportunidad de enfadarse. Lo que se busca es la oportunidad de enfadarse. La tristeza es una de las emociones que tienden a durar más en el tiempo. Se refleja en la expresión facial como podéis ver aquí, también en la voz, ¿no? Con la ayuda de ambas, de hecho, entre la expresión facial y con la voz, se conforma una llamada de auxilio a los demás. También el llanto, de hecho, es una expresión emocional de carácter universal. Todo el mundo sabe que si alguien llora hay un problema de tristeza. A nivel facial vemos, de hecho, el párpado superior caído junto con una pérdida del enfoque en la vista y también los dos extremos de los labios caen ligeramente. Después tenemos el asco, que es fácil de determinar con esta nariz arrugada
y el labio superior levantado. Y ahora estoy seguro que más de uno está haciendo las caras estas en su casa y poniendo cara de asco. La sorpresa es la más breve de todas las emociones y con ella vemos cómo las cejas se elevan y los ojos y la boca se abren notablemente. Y por último, tenemos la alegría en la que podemos ver estas patas de gallo que con el paso de los años ahí quedan, ¿no? Siempre síntoma de buena vida y de haberlo pasado bien. Podemos ver una elevación de las mejillas, que es donde más se aprecia también es en el tono de voz. La alegría, de hecho, es importante tener en cuenta que presenta diversos grados, como pueden ser la diversión, la excitación, la gratitud, el éxtasis, etc. Ahora sí que creo que hemos pasado por toda la base teórica antes de hacer el experimento. Así que os voy a explicar rápidamente cómo funciona FIDER y podremos entender mejor lo que viene a continuación. Como os he dicho antes, FIDER es una herramienta de reconocimiento facial con la que podemos medir las emociones de la gente mientras mira determinados contenidos. Lo hacemos a través de una aplicación móvil donde nuestros clientes suben sus contenidos para analizar y los usuarios de la aplicación móvil miran esos contenidos. Nuestro algoritmo traduce las emociones que expresan los usuarios al mirar esos contenidos en lo que nosotros hemos denominado las 11 dimensiones cualitativas, entre las que encontramos la atención, la validación, el engagement, entre otras. Ahora enseguida os explicaremos más en detalle esto, pero antes quiero enseñaros cómo funciona FIDER de verdad, que es muy sencillo. Vamos a ver un caso típico en el que una marca, por ejemplo, envía un contenido a un grupo de usuarios, aquí tenéis el contenido, a un grupo de usuarios a cambio de una promoción, a cambio de una recompensa o algún tipo de bonificación, como los estudios de mercado o los focus groups que te ofrecen la típica tarjetita de regalo del Corte Inglés, de Amazon, algo así, pues lo mismo pero en digital. Entonces este grupo de usuarios reacciona a este contenido que le ha llegado para poder obtener esa promoción. Es en ese momento cuando el sistema de reconocimiento facial entra en juego parametrizando, como os explicaba antes, parametrizando las microexpresiones del usuario y creando las métricas y análisis emocionales gracias a nuestro algoritmo, que al cabo de, gracias al cabo de unos pocos segundos se puede ver en un dashboard interactivo al cual el cliente, esa marca que ha enviado el contenido inicial, puede acceder e ir editando, viendo todos los datos en tiempo real. Entonces, dicho esto, vamos a ver la demostración que quiero haceros de nuestra herramienta. Evidentemente creo que es muy interesante, una herramienta para analizar las emociones. Y para esta demostración voy a pediros vuestra participación. De hecho, cuantos más seamos, mejor y más consolidaremos los datos de este análisis emocional. En primer lugar, os voy a pedir a los que queráis, evidentemente, a los que queráis participar en este experimento, que os descarguéis la aplicación, ¿vale? A través de este código QR, descargaos la aplicación. Una vez descargada la aplicación, ahora os explicaré. Os voy a dejar un poco de tiempo para que hayan descargas. Y os voy contando si queréis. Lo que haremos, una vez descargada la aplicación, es ver un contenido, ¿vale? Como os he explicado en el caso de antes, ver un contenido a través de la aplicación y ver cómo nuestras reacciones afectarán a los resultados en una gráfica que vamos a ver en tiempo real, ¿vale? Que antes de ver esos resultados, mi compañero Sergio, que está en la otra sala, os va a explicar cómo funciona. Entonces, yo supongo que ahora ya más o menos podéis tener la aplicación descargada. Una vez os hayáis descargado la aplicación, tendréis esta primera pantalla de registro. No os registréis, quiero que pongáis un código en el campo correspondiente, como podéis ver aquí. Entonces, una vez veáis el vídeo, vamos a esperar y vamos a pasar a la sala de Sergio, la sala de realidad virtual, donde Sergio os va a explicar cómo funciona FIDER y cómo son los productos de FIDER. Adelante, Sergio. Hola y bienvenidos a nuestra sala de realidad virtual FIDER. En esta les vamos a explicar un poco de cómo funciona la app y el dashboard interactivo para que nos puedan ayudar con la demo y para que puedan así mirar cómo funciona. Nuestra app, con esta ayuda de nuestro amiguito, les voy a explicar que vas a tener tarjetas de contenido, las cuales puedes hacer swipe derecha o swipe izquierda para mirar el contenido. Cuando miremos el contenido haciendo swipe derecha, obtendremos diferentes promociones y códigos promocionales de todas las campañas que vayamos mirando.
No te preocupes, es completamente anónimo, solamente descargamos los ceros y unos de tus reacciones para poder obtener, como ya hablaba Pablo, las 11 dimensiones por medio del análisis emocional que proporciona el sistema de reconocimiento facial. Parametriza todas esas microexpresiones que vamos haciendo mientras vamos viendo el contenido. Y esas microexpresiones van inconscientemente ligadas a las emociones que ya hablaba Pablo. Hemos desarrollado un algoritmo a través de la traducción de todas estas diferentes emociones para obtener un análisis fácil y muy sencillo de leer de 11 dimensiones. Estas 11 dimensiones en la herramienta que ahora te presentaré, que es el dashboard interactivo, son atención, validación, engagement, el nivel de carisma, el nivel de intensidad, el nivel de inspiración, sorpresa, el horror, el rechazo, el susto y el enfado. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de aquí es que les voy a presentar un poco nuestro dashboard interactivo. Obtendremos primero una primera pantalla en la cual podremos ver una, dos o las 11 en forma de una barra lineal, como una gráfica de barra como la que estamos viendo aquí. Se puntea de D a top, pero no te preocupes, D no quiere decir que haya suspendido, simplemente es muy difícil poder mover las gráficas. Adicionalmente a esto, cuando damos clic en Campaign, podemos obtener esta gráfica, que es una gráfica Spider, en la cual podemos mirar las 11 dimensiones y cómo a partir de atención vamos desarrollando nuestras métricas de cara al resto de ellas. Vamos a tener una segunda pantalla. En esta pantalla, también interactiva, es directamente solamente sobre una de nuestros análisis, de nuestros objetivos, en este caso validación, y bueno, obtenemos una gráfica lineal que, como puedes mirar aquí en la parte de abajo, tiene un pequeño cuadrito en donde vemos el video que va frame por frame de nuestro video, y adicionalmente esto es cada medio segundo, es decir, la mitad de un segundo vas a obtener un punto de gráfica para así poder entender lo que está ocurriendo con tu video, positivo o negativo, para poder cambiar, editar y hacer todo lo que necesites para obtener un mejor resultado final. En la tercera y última pantalla que vamos a tener en el dashboard interactivo, hablamos ya de nuestro target. Como puedes ver, el género, el sexo, los atributos extras, ya que tenemos reconocimiento facial. Imagínate dejar pasar que podamos saber que alguien tiene este bigote, o una barba, o gafas de sol, o gafas de ver. Adicionalmente a esto, también podemos saber de dónde son y en dónde vive nuestro target, para así poder ayudarnos a obtener mucho mejor información de cara al producto y de cara a lo que estemos buscando. En la última parte de la pantalla es lo mejor y lo más divertido para todos ustedes, que es los filtros y las cuestiones de edición. A final de cuentas podrás jugar un poco con los filtros para así entender mejor a tu audiencia. Bueno, espero que les haya gustado un poco la app y luego el dashboard interactivo, claro está. Muchas gracias por participar, espero que hayas podido mirar este nuevo video y vamos a ver con Pablo los resultados que tenemos de esta demo interactiva con ustedes. Muchas gracias por mirarnos y esperamos que piensen en nosotros. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Creo que ha quedado claro cómo funciona Fider y cómo tenemos estas herramientas, gracias a la gente de HiVip, evidentemente, por poder hacer estas virguerías. Entonces, ahora, si os parece, creo que ha dado tiempo a que hayamos visto el contenido todos. Vamos a ver en tiempo real, en nuestra web, en metrics.getfeeder.com, ¿vale? Esta es nuestra herramienta de analíticas, lo que os decía, ese dashboard del que os he hablado. Vamos a ver, de hecho, cómo habéis reaccionado a este contenido. Vamos a ver cuáles han sido vuestras emociones. Entonces, como os ha explicado Sergio, tenemos esta primera parte, ¿no? del reporte, donde vemos las barras. Aquí, pues bueno, estamos analizando las 11 dimensiones. Vemos que bueno, destaca atención, veo que habéis estado muy atentos, estamos bien en validación también, el nivel de carisma, estoy contento. Podemos ver también el Spider, si queremos ver una versión conjunta de todo, ¿vale? Y luego ya si bajamos a la parte más interesante, ¿no? al detalle lineal de cómo ha avanzado esto, bueno, yo creo que no nos podemos quejar, ¿no? Creo que este vídeo ha despertado vuestra atención, la tenemos arriba casi todo el rato y como os ha explicado Sergio, de hecho aquí podemos ir viendo cada medio segundo a qué corresponde la curva con el vídeo. ¿Vale? Esto básicamente es lo que os quiero demostrar, es que en cuestión de, no sé, segundos, un par de minutos, hemos generado un análisis emocional vuestro mientras habéis visto un contenido que acabamos de lanzar ahora. Evidentemente abajo podemos ver también
también lo que os ha enseñado Sergio, todos los datos demográficos. Toda esta gente sois vosotros, ¿no? Al final, estos son porcentajes que corresponden a vosotros. Ya os he dicho antes y ya os he explicado, Sergio, también que esto es completamente anónimo, con lo cual no hay ni un nombre, pero sí hay datos, hay números, ¿vale? Hay un tanto por ciento que son de aquí, otro tanto por ciento que son de allá, etcétera, etcétera. Hay gente con bigote, etcétera. Total, yo creo que queda claro, ¿no? Cómo funciona esta herramienta y cómo en cuestión de segundos podemos tener un análisis bastante interesante y que nos puede ayudar a entender qué está pasando con nuestro contenido, cómo se siente la gente delante de nuestro contenido, de nuestra marca, de nuestro producto. Al final es esto, es cómo se siente. Creo que os lo he dicho al principio, es esta data subjetiva, ¿no? Una data cualitativa que antes no teníamos. Es un factor completamente nuevo para llegar a entender realmente cómo se siente la gente delante de lo que estamos creando. Yo creo que podemos volver ya al cierre, ¿no? Vamos a ir acabando. Y bueno, a lo largo de este rato hemos visto cuáles son las tendencias en lo que a neuromarketing respecta, ¿no? Y sobre todo, cómo el reconocimiento facial puede marcar la diferencia en el mundo de la comunicación. Por eso he querido hacerlo así. Creo que es importante entender con cierta perspectiva cómo funciona este mundo y sobre todo lo que se puede llegar a lograr gracias al reconocimiento facial, gracias a esta tecnología. Una vez visto esto, y una vez lo hemos visto, creo que esta demostración tiene mucho más peso, ya que podemos darle un sentido mucho mayor a los datos. El reconocimiento facial es una tecnología que puede sonar a ciencia ficción, ¿no? Puede sonar a un capítulo de Black Mirror, puede incluso echar atrás, dar cierto reparo, acercarse a ella. Pero yo creo que lo importante, ¿no? es si sabemos cómo queremos utilizar una tecnología como esta y sobre todo para qué queremos utilizar una tecnología para esta. Al final puede ser tremendamente útil y beneficiosa para todas las partes. Es lo que os decía antes, al final es un dato nuevo, es un dato cualitativo y subjetivo, ¿vale? Gracias a la obtención, de hecho, de estos datos cualitativos de los que estábamos hablando al principio y creo que he hablado mucho, que sin duda nos van a ayudar mucho de cara a mejorar, nuestra comunicación con nuestros clientes, con nuestra audiencia, nos van a ayudar a entendernos mejor entre todos. En fin, espero que hayáis disfrutado, creo que ya hay algunas preguntas, espero que hayáis disfrutado de esta sesión y, por supuesto, si queréis contactar con nosotros, aquí están los datos y si no, en getfeeder.com tendréis todo lo necesario. Al final ya sabemos cómo funciona una página web, pero bueno, tenéis aquí nuestra dirección de email, nos podéis encontrar en redes sociales, etcétera, etcétera. Lo dicho, espero que os haya gustado mucho y que os haya interesado. Antes de acabar, antes de finalizar, sí que me gustaría daros ese regalo que os he dicho al inicio de la sesión, a los que habéis aguantado hasta ahora, ¿no? A los que habéis estado, sobre todo para los que os haya gustado lo que hemos estado viendo y sobre todo la herramienta, etcétera, os damos la posibilidad de poder utilizar Feeder completamente gratis durante un mes. Lo único que, para ello, lo que os pedimos es que nos enviéis un email aquí mismo diciendo que habéis estado en el webinar. Al final hablaremos con vosotros y os activaremos un usuario gratuito durante un mes para que podáis hacer vuestras propias campañas y poder realizar los análisis emocionales que queráis sin coste durante 30 días, durante un mes. Dicho esto, yo creo que ya está. Creo que, de hecho, por tiempo vamos perfecto. Llevamos un buen rato hablando y creo que es el momento de saber si hay alguna pregunta y creo que nada más. Sin más, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Tenemos una pregunta ¿tenemos en pregunta? la plataforma de YouTube que viene de Jeff Franco. Okay. Jeff pregunta, ¿cómo afecta este traqueo a la privacidad del usuario? Hablando del eye tracking. Ok, en el caso de Feeder, insisto, creo que es muy importante definir, que quede clarísimo que todo nuestro trabajo, todo nuestro análisis, todo nuestro traqueo es absolutamente anónimo. Es decir, en ningún momento nos quedamos las caras de la gente, en ningún momento compartimos datos personales de la gente. Lo único que nos interesa a nosotros son datos demográficos para poder crear un estudio. Al final, seguramente si formas parte del mundo de la comunicación, sabrás a lo que me refiero. Es decir, a ti te va a interesar saber qué porcentaje de gente de Barcelona con bigote
le ha gustado el vídeo. ¿Vale? Al final es eso, no te interesa saber si a Sergio le interesa, le gusta o no, o te valida o no ese vídeo. Con lo cual nosotros, uno, por cuestiones legales y completamente obvias, no nos metemos en temas de privacidad, de hecho es completamente anónimo, insisto. Y dos, sería un pastón exagerado, sería mucho, o sea, no podríamos asumir el coste de tener que guardar todos los vídeos de todas las reacciones de la gente, de las caras de la gente, con lo cual, evidentemente tampoco nos interesa hacer eso. Insisto, es completamente anónimo y básicamente una vez entra una cara a través del teléfono, lo que salen, como decía Sergio, son unos y ceros que se traducen en esas analíticas y en esas gráficas. Creo que queda claro con eso. Sí. También de Jeff Franco trata de entender que hay un enfoque B2B y otro B2C después de la descarga de la app. Correcto. Bueno, esto es más a nivel estratégico nuestro. Jeff, creo que tenemos que hablar. Hay un enfoque B2B y uno B2C. Evidentemente, la aplicación, dentro de Feeder tenemos dos productos muy claros, donde está la parte B2C, que sería la aplicación, donde los usuarios reciben promociones a cambio de formar parte de ese estudio de mercado, ¿no? y de dar sus emociones a cambio, ¿vale? Y luego, por otro lado, está la parte B2B, que al final es la más importante. No nos engañemos, Feeder no es una aplicación móvil. Feeder es un SaaS. Feeder es un servicio para profesionales. Es una herramienta con la que vosotros podéis hacer estudios de mercado. Feeder es una herramienta de estudios de mercado, de la cual os podéis servir. Con lo cual, nuestro producto es eso, es más el B2B, pero sí, evidentemente, hay que cuidar toda la parte B2C, es una aplicación y, evidentemente, hay un trabajo aquí de desarrollo de producto que tenemos que hacer que los usuarios se sientan cómodos, a gusto y les interese interactuar con la aplicación. Pero la parte B2C a nivel estratégico es la realmente importante. Creo que más o menos era esto, ¿no? Lo que preguntaba. Correcto. Sí. Tenemos una más de Cristina Agullo, que ella habla de muy interesante, el tema de promociones para el usuario, cómo funciona exactamente. Vale. Bueno, esto de hecho es la parte B2C, tal cual. El tema de promociones, de hecho, nosotros lo que hacemos es recomendarle a nuestros clientes, a la gente que utiliza la herramienta, que ponga una promoción, que ofrezca algo a cambio de lanzar una campaña. Al fin y al cabo, la gente, estamos todo el día viendo publicidad. Si encima te tienen que analizar por ver publicidad o por participar en un estudio de mercado, yo creo que lo mínimo es pues, que puedas ganarte algo, que puedas o ver un contenido exclusivo, ¿vale? Al final nosotros lo que subimos en Feeder suele ser contenido exclusivo que no se ha visto en otros lados, o bien que esos contenidos tengan algo a cambio. Me es igual si es un tanto por ciento o una participación en un sorteo. Allí no entramos nosotros. Simplemente creo que es una cuestión de afinidad con el cliente, con el usuario, ¿no? Y que al final si vas a participar en un estudio de mercado, como ponía antes el ejemplo de los focus groups que te dan la tarjetita del Corte Inglés, pues sería un poco lo mismo. De hecho, si no pones nada a cambio, igual nadie te quiere ver. Y creo que ya está. Sí, tenemos una más de Carolina García. Hola, sobre el funcionamiento. Entiendo que no podéis ser muy concretos, pero ¿cómo sacáis los datos? Vale, me gusta, no podéis ser muy concretos. Pues Carolina, ¿cómo sacamos los datos? Al final, bueno, de hecho lo he explicado, pero igual voy un poco acelerado a veces. Al final nosotros tenemos un sistema de reconocimiento facial que funciona a través de la cámara frontal del teléfono móvil, donde el usuario está mirando el contenido, y ese sistema de reconocimiento facial lo que hace es, como decía antes, parametrizar los pequeños gestos y las pequeñas microexpresiones que hacemos. Eso nos proporciona a nosotros una fuente de datos brutal que nosotros traducimos a través de nuestro algoritmo en todas esas dimensiones cualitativas, que de hecho Sergio ha entrado en detalle, hemos podido ver, ¿no? las 11 dimensiones cualitativas, que lo que hemos hecho ha sido básicamente traducir un análisis de alegría, un análisis de tristeza, de ira, las emociones básicas que hemos estado viendo antes. Eso al final o eres un psicólogo o sabes mucho de neuromedicina, realmente es difícil de entender asociándolo a un análisis de un contenido en concreto, etc. Entonces, lo que hemos hecho ha sido traducir todo ese contenido en una serie de contenidos, en una serie de dimensiones mucho más fáciles de comprender dentro de lo que sería el mundo de la comunicación, que al final es en el que nos movemos. Por eso hablamos de atención, por eso hablamos de engagement, por eso hablamos de validación,
de nivel de rechazo, de carisma, de este tipo de cosas. Entonces, al final lo que hacemos con nuestro algoritmo es traducir todas esas emociones en lo que hemos llamado las 11 dimensiones cualitativas de FIDER. Y creo que con esto ya hemos acabado. Pues muchísimas gracias y espero que os haya gustado, que queráis saber más y que sigamos en contacto. Gracias. Chao.